Y a los 15 días, cuando baja el sol justo y termina de hacer Pesaj, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Entonces el día 15 comienza inmediatamente, termina Pesaj y comienza inmediatamente en ese mismo instante la fiesta de los panes sin levadura o la fiesta de Matzot. Dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. Quiero recordarles que nadie está bajo obligación acá, pues nosotros festejamos la fiesta, pero el espíritu de la ley dice, recordá que debes comer pan sin levadura cada día de los 7 días. No es que si vas a comer pan, que sea sin levadura, no dice eso. Dice, no comas pan del otro, pero si querés acompañar la comida, puedes usar... No dice eso. Dice, tienes que comer, si quieren más o menos respetar el espíritu de la fiesta, en lo que quieran, si vas a comer durante 7 días panes sin levadura. Y los panes sin levadura significa, y esto va como un regalo premium para todos los cristianos y mesiánicos que me están escuchando, no significa pan sin pecado. Porque eso es lo típico que enseñan en toda la cristiandad y en todo el mesianismo. Es el pan sin pecado. No. Significa pan sin vida. Levadura no es pecado, es vida. La levadura es vida concentrada en sí misma que hace resucitar. Eso es levadura. Si quieren comparar algún producto con la resurrección y vida, es la levadura. Es justamente lo que dijo Yeshua en la parábola del reino, que dijo, el reino de los cielos se compara a. Y el reino de los cielos se compara a significa el reino del Mesías se compara a. Porque el reino de los cielos no es en ningún cielo, sino cuando se rompa esto, todo se convierte en cielo o tierra, como lo quieran nombrar, y el reino de los cielos es el reino del Mesías. Entonces, el reino del Mesías es comparable a una mujer, dice, que escondió levadura en 3 medidas de harina. Y la levadura leudó toda la masa. Y ahí terminó la parábola. Entonces, para los cristianos, la levadura es símbolo de pecado. Entonces, una mujer en el reino del Mesías esconde pecado en 3 medidas de harina y el pecado sobreabunda en la humanidad. Entonces, la época del Mesías va a ser la época más pecaminosa de todas y va a ser espantosa. Según los cristianos, se interpretan que levadura es pecado. La levadura no es pecado, la levadura es símbolo de vida. Así, símbolo de vida. Teniendo en claro ese concepto, ¿por qué tenemos que comer 7 días pan sin vida? Y pan sin vida significa pan de tribulación. El matzá significa pan de tribulación. La tribulación que siempre rodea a Pesaj. Eso es interesante, muy interesante. Bien, explicado eso, ¿qué significa realmente Pesaj? Bueno, Pesaj significa lo que dice la palabra. Pesaj significa saltar. Pesaj en hebreo significa saltar. Y es el salto de Yahweh de salvación para no matar a los que no tenían al hijo primogénito. Al primogénito. Por eso el cordero, la sangre del cordero, de ese rito, protegía a las casas de una muerte establecida por Yahweh del primogénito. Entonces iba a saltar Yahweh a la señal de la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, iba a saltar esa propiedad. A esta no la mato. Eso significa Pesaj, es saltar. Entonces, ¿qué significa Pesaj en realidad? Es el salto de toda la humanidad. No, es el salto de Yahweh sobre toda la humanidad en realidad, de liberarlos de la ley. Eso significa. Porque la ley es muerte.
La ley es la muerte. Y el Pesaj es el salto sobre esa muerte. O sea, en Pesaj en realidad todos fuimos liberados. Y te lo dice la Biblia directamente, pero nadie lo entiende. Estaba escuchando esta semana un pastor que estaba diciendo, ¿ustedes no se dan cuenta que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino y por eso tenemos que confesar los pecados y todo? Hablaba y no se da cuenta ni lo que leía. Cuando Juan el Bautizador vio a Yahweh, que estaba haciendo el papel de Yeshua, o sea, vio Yeshua lo que él vio, y dijo, este es el Cordero de Dios, es el Dios personificado en un cordero, que quita el pecado, no de las personas, del mundo. O sea que está tan explícito el mensaje, y a veces veo que mientras más explícito es, más inentendible es y más cerrado está. Porque no quita el pecado de tu corazón, no quita el pecado de los que se arrepienten, no quita el pecado de los que aceptan a Jesús, no quita el pecado del que pide perdón, quita el pecado del mundo. Del mundo. ¿Qué significa eso? Y está en todas las Escrituras. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No de ti, del mundo. ¿Por qué? Porque el pecado es la transgresión de la ley. ¿Cuál es la definición de pecado? No me digas maldad. Es la transgresión de la ley. Porque la transgresión de la ley es pecado, es el pecado. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Pero cuando no hay ley, no hay transgresión de la ley. Porque ¿qué vas a transgredir si no hay ley? Si la Torá, que era una ley para Israel, ya está anulada, si cuando por muchos años California no permitía fumar marihuana, y si te agarraba con un paquetito de marihuana, te ponía una multa o ibas a la cárcel. Y un paquetito chiquito, un paquetito más grande, no sabes lo que pasaba. Por años prohibido en todo Estados Unidos, y yo hablo de acá, marihuana, prohibido fumar marihuana, de golpe la ley se anuló. Y dice, ahora está permitido fumar marihuana. Y claro, todos los que estaban presos dijeron, ¿y nosotros qué? Estamos presos porque nos agarraron con marihuana. Y tuvieron que hacer una ley retroactiva, no sabían qué hacer con los presos. Presos condenados y ahora cambia la ley. Muchos dijeron, no, cuando usted fue preso es porque la ley existía. Dice, pero ahora no existe más. ¿Y qué? ¿Me van a mantener en prisión por una ley que no existe? Vieron que se complica todo. Entonces tuvieron que empezar a analizar cada caso y liberarlos, porque dijeron, claro, hay injusticias y la ley ahora, si tenían marihuana y fueron presos, pues no por una vez, por 2 veces, por 3 veces, ya no deja más tiempo, y ahora que no hay ley, dice, uno puede estar fumando marihuana y yo estoy acá preso por tantos años y que ni siquiera puedo fumar dentro de la cárcel y estoy preso todavía. Vieron la locura. Si no hay ley contra la marihuana, entonces es permitido, no hay condenación, ¿me entienden? Bueno, no hay pecado. No hay forma de que California me quiera hacer un juicio a mí si me ve fumando marihuana. Porque no hay transgresión de la ley, pues la ley me permite fumar marihuana. ¿Me entienden lo que les digo? Bueno, esto de quitar la ley es aún más amplio todavía. Porque no es que tienen que hacer una ley que me diga, usted puede fumar marihuana. No hay ley. Así, no hay ley. Y si no hay ley, no podés transgredir algo que no existe. Entonces no hay pecado. El pecado dejó de existir. Y esto es lo maravilloso. Es maravilloso. Pero entonces nada, el pecado no existe. La maldad sí existe. Uno puede ser malo, uno puede ser injusto, pero no pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Es importante. Yeshua, Yahweh, fue el Cordero de Dios, como lo vio Juan, que quitaba el pecado del mundo. Pero esto ya estaba profetizado mucho tiempo antes en Daniel capítulo 9. Y se lo quiero recordar porque tienen que tener todo en la mente. Todo en la mente. Si no tienen todo en la mente, no pueden ver las cosas con claridad. Daniel capítulo 9, texto 24 dice:
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y poner fin al pecado. Todos los cristianos leen esto y leen esto, poner fin al pecado. Pero entonces, ¿puso Yeshua o Jesús el Cristo fin al pecado o no puso fin al pecado? Porque acá está claro lo que estoy diciendo, yo no estoy inventando algo. Acá dice que cuando viniera Yeshua iba a poner fin al pecado. ¿Qué parte de esa frase no se entiende claramente, cristiano? Poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y expió la iniquidad. Ya no hay culpabilidad por la iniquidad. Todos van a vivir. Está expiada. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Está más, pero más que claro, absolutamente claro, que el pecado no existe más. ¿Cómo le puso fin al pecado? Anulando la ley. No por decreto. No por un decreto. A partir de ahora, esa ley, como les conté en California, esa ley que prohibía la marihuana, ahora la permitimos. No. Se agarró la Constitución, que era la Torá, y se la echó por basura. No va más. Entonces, si no hay ley, no hay pecado. Y Pablo, inteligentemente, que fue el único que entendió esto en alguna medida bastante fuerte, en alguna medida, porque en algunas cosas por ahí le faltó y mucho, pero en esto lo entendió claramente Pablo. Pablo dice en Primera de Corintios 15, Primera de Corintios 15, dice algo muy claro. Y tengo ganas de leerlo. Tengo ganas de leerlo en otra Biblia. A ver esta que dice. Primera de Corintios 15 estoy leyendo. Que todo tiene que ver con... Esto es Pesaj. Estoy hablando puro Pesaj. Primera de Corintios 15, primero leo en la Reina Valera 1960. Primera de Corintios 15, 56 o 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Cuál es el poder que tiene el pecado sobre las personas? La ley. Ese es el poder. El poder. Uno dice, pero si la ley es para quitar el pecado. No. La ley da poder al pecado porque la ley autoriza que transgredas. Porque si no hay ley, no hay transgresión. Entonces, ¿quién le da el poder de decir, este es un pecador? Es que hay una ley que dice, no hagas esto. Entonces vamos a acusar. Si no hay ninguna ley contra la brujería, no podemos, si esta es una bruja hay que quemarla. Tiene que haber una ley que diga, a las brujas hay que quemarla. Entonces, esta es una bruja, ¿qué dice la ley? Hay que quemarla. Ahora, si no hay ley sobre las brujas, dice, esta es una bruja, ¿y qué? Dice, tu mamá también. Tu mamá que te parió también es una bruja. ¿Y quién dice algo? Entonces, lo que quiero dar a entender es que el poder que tiene el pecado es la ley. Una vez que la ley queda anulada, el poder del pecado se desaparece. Y con eso el pecado. Y el pecado no existe más. Por eso el Cordero de Dios que quita, hace desaparecer, anula el pecado. Miren cómo dice la Dios habla hoy esta parte. El 56 dice, 15:56 dice... ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el pecado ejerce su poder por la ley. Exactamente, bien clarito. El pecado ejerce su poder por la ley. Entonces, es muy claro el tema.